tal? ¿Cómo están? Soy la maestra Laura Muñoz y me da mucho gusto iniciar con ustedes el día de hoy la primera sesión del seminario, en donde vamos a conocer la trayectoria escolar. En primer lugar, vamos a saber qué son los estudios de trayectoria escolar. Seguramente algunos de ustedes han oído hablar de ellos, pero en estos estudios se tiene como objeto conocer el desempeño académico de los alumnos durante todo su tránsito escolar, a través de los principales indicadores que son la acreditación, reprobación, deserción y rezago. Vamos a hablar de la trayectoria escolar y a mí me parece muy importante poderla explicar a través de esta representación gráfica. La trayectoria escolar es el recorrido que un alumno tiene desde que ingresa a una escuela hasta que egresa. Y justamente ese tránsito es el recorrido que hace por los diferentes semestres. Para el caso del colegio, estamos hablando de 6 semestres. Normalmente, en todas las instituciones educativas, se conoce cuántos alumnos ingresan, cuántos alumnos egresan, pero es muy difícil que se conozca qué es lo que sucede en este tránsito. Bueno, pues en el colegio nos hemos preocupado mucho por conocer lo que ocurre en este tránsito, que es como una caja negra que está tapada y que cuando vamos a estudiar, quitamos la tapa y empezamos a ver lo que ocurre adentro. Justamente de eso se trata, de conocer con detalle y profundidad este comportamiento de los alumnos. ¿Son útiles los estudios de trayectoria? Sí, son muy importantes. Miren, en el plan de estudios vigente del colegio, que data de 1996, se detalla, se explica con toda claridad que si se quiere evaluar el plan de estudios, es preciso hacer estudios de trayectoria y seguimiento de egresados. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el colegio necesita conocer su eficiencia y saber cómo se han formado los estudiantes a lo largo de todos estos años. La información que proporcionan los estudios de trayectoria también son importantes para diferentes usuarios. Por ejemplo, en el caso de la gestión directiva o de los programas de tutorías y asesorías, es muy importante saber los problemas que los alumnos tienen en la escuela. Y bueno, para los maestros y tutores, incrementar su conocimiento sobre las características de los alumnos, pues es fundamental. Y por último, me gusta decir siempre que difundir la información, hacerla accesible a los profesores, es parte siempre de una política de transparencia. También como un resultado de los estudios de trayectoria y que son el objetivo también fundamental, es generar diagnósticos académicos. Diagnósticos sobre determinadas generaciones o varias generaciones, como es el caso de este libro que hemos publicado y que nos habla del comportamiento de 7 generaciones. Pero para la realización de los estudios de trayectoria se requiere tener bases de datos. Bases de datos muy robustas, bases de datos que contengan información susceptible de ser procesada. Afortunadamente en el colegio tenemos sistemas de información muy complejos que contienen los datos de los alumnos desde la generación 1971 a la fecha y que se encuentran en lo que ustedes tal vez conocen como el programa de seguimiento integral. En estas bases de datos hemos podido construir durante muchos años el perfil de ingreso y el perfil de egreso de diferentes generaciones.
Los estudios de trayectoria son muy importantes, como ya lo habíamos mencionado, pero se necesita tener dos cosas. Por un lado, información que proporciona las bases de datos y por otro, la metodología. En ese sentido, nosotros diseñamos en la Secretaría de Planeación un modelo específico para el colegio, que se conoce como el modelo de la trayectoria escolar. Y una de sus virtudes es que es un modelo de carácter predictivo, es decir, que anticipa el conocimiento del comportamiento académico de los alumnos durante su tránsito por los diferentes semestres. Este sistema funciona como, este modelo funciona como un sistema de alerta temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que identifica con mucho tiempo los posibles riesgos que va a enfrentar el alumno. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues justamente lo que hemos comentado, la reprobación, el rezago o la deserción. Y otra cosa que es como lo más importante, detecta cuáles son los momentos más críticos de esta trayectoria que va a enfrentar el alumno. Antes de pasar al modelo, que es un modelo piramidal, a lo mejor ustedes han oído hablar de las famosas pirámides, tenemos que familiarizarnos con algunas cosas. Esto es lo que hemos llamado el código semáforo. Miren, aquí tenemos en un cuadro verde los datos de la generación 2016 y nos dice que el 67% de esa generación terminó en 3 años. Es decir, tuvo una eficiencia terminal alta. Y por otro lado, del lado derecho vamos a tener otros colores de este código semáforo, en donde vamos a ver ahora en el color amarillo, va a estar representado por los alumnos que van a deudar entre 1 y 3 materias o 4 y 6. El color ocre va a representar a los alumnos que deudan de 7 en adelante y el rojo pues significa que prácticamente ahí se van a encontrar los alumnos que no presentaron ninguna materia. Otra cosa interesante que vamos a observar en la pirámide es el promedio. Miren, aquí por ejemplo, en este cuadro, se observa que esta generación concluyó sus 3 años con un promedio de 8.6. Es decir, ese es otro dato interesante que también el modelo nos proporciona. Pasamos entonces a ver ya con detalle el código. Y imaginémonos que, bueno, esta es una pirámide, no piensen ahorita en qué generación ni sus números, sino vamos a familiarizarnos nuevamente con los colores. De este lado, en los cuadros verdes, justamente van a aparecer el número de alumnos regulares por semestre. Aquí tenemos 6 semestres. Posteriormente, vamos a conocer, también por semestre, los alumnos que deben de 1 a 3 y de 4 a 6 y que aparecen en color amarillo. Posteriormente, el color ocre, también en función de los semestres, y que aquí se van a encontrar los alumnos que deben de 7 en adelante y que tal vez tengan un egreso en 4 años o más. Y por último, pues los rojos que desde un principio nos están anunciando ya cuáles son los posibles desertores, ¿sí? Familiarícense por favor con este modelo porque lo vamos a ver ya operar con una generación en específico. Pero bueno, antes vamos a ver cuáles son esos puntos críticos que nos está señalando el modelo. Al principio, tenemos el tránsito de la secundaria al bachillerato, es decir, cuando el alumno entra al primer semestre. ¿Qué es lo que pasa?
que el alumno viene de un sistema educativo tradicional, en donde existen otras reglas, en donde existen diferentes formas de trabajo, y en el colegio, pues como ustedes saben, las clases son distintas, los profesores tienen una dinámica distinta, y en términos generales el ambiente escolar es distinto. No todos los alumnos se adaptan rápidamente y se presentan pues algunas limitaciones en este tránsito. Otro punto crítico es la experiencia de reprobación. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues miren, sabemos que el 88% de los alumnos no reprobó materias de la secundaria. De manera que la percepción que tiene la mayoría de los chicos que entran al colegio es que son buenos alumnos. Y al término del semestre, del primer semestre, resulta que empiezan a reprobar un número significativo. Esto, de entrada, genera problemas en la autopercepción que ellos tenían de sí mismos. Otro punto importante, crítico también, pues es la elección de carrera. No siempre se elige la carrera con fundamentos, con información, con deseos, con elección libre, sino que a veces intervienen otro conjunto de factores que hace que los jóvenes no tengan las mejores condiciones para elegir. Entonces es un punto también que es importante no solo por la carrera, sino porque ahí se está gestando el futuro del estudiante. Y el último punto, pues, es el egreso, que es cuando concluye el alumno sus estudios. ¿Se acuerdan que hablábamos de la trayectoria, ¿no? De ese recorrido que el alumno tiene desde que entra hasta que sale. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de que salga en 3 años y con un promedio bueno. Entonces, por eso, para los alumnos, este último año es una etapa difícil porque ellos tienen que tener una mejoría en su comportamiento académico. Ahora bien, vamos a analizar con detalle la generación 2016. Ahora sí nos vamos a fijar en los números y nos vamos a fijar en otros detalles. Miren, esta generación, al término del primer semestre, tuvo 56% de alumnos que no adeudaron ninguna materia. Y el 36% adeudó de 1 a 3. Y el 7% ninguna acreditó. Bajamos al segundo semestre, como lo indica la pirámide, y vemos que la acreditación baja, que es la tendencia del modelo, que el modelo nos está diciendo. Cada que avanzan los semestres, baja la acreditación. Y se incrementa el número de alumnos que deben de 1 a 3 y de 4 a 6 a partir del segundo semestre. En el tercer semestre, nuevamente baja la acreditación al 42%. En el cuarto subió un punto, este es un dato atípico, generalmente baja. Y en el quinto vuelve a bajar considerablemente. Y en el sexto semestre termina esta generación con 67% de alumnos regulares. Es decir, su eficiencia terminal fue del 67%. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es que pasamos en el quinto semestre de un 42 a un 67? Algunos profesores piensan que aquí hay algo raro, que es un salto muy grande, pero por eso el modelo estadístico nos señala con datos objetivos que aquí no hay trampa ni magia, sino simplemente datos que uno tiene que ir entendiendo para poder conocer cómo es este comportamiento. Miren, tenemos que en el quinto semestre 42% de los alumnos eran regulares. Si sumamos el 25% de alumnos que adeudaban de 1 a 3, prácticamente nos da el egreso. Y los alumnos que deben en este rango de materias, pues realmente es muy fácil acreditarla a través de diferentes formas. Esto es muy importante para que ustedes se den cuenta que es importante la regularización oportuna
cuando el alumno debe no más de 3 materias. Y bueno, aquí en el esquema se presenta esta generación hasta su 4º año, en donde la generación en su 4º año salieron el 78%. Quiere decir que los alumnos que se quedaron por deber de 1 a 3 o de 4 a 6 salieron y se incorporaron a esta franja, y tal vez en una generación, esta generación en un 5º año pudiera llegar a un 80%.